Esta serie entrega las más diversas alternativas para conocer y recorrer Chile, llevándonos a los lugares más apartados y hermosos, acercándonos a nuestra gente y nuestra cultura. Hemos recorrido desde la apacible majestuosidad del desierto altiplánico por el norte, pasando por Isla de Pascua con sus enigmas y sorprendente mundo submarino, el archipiélago de Juan Fernández, la zona de los lagos, las rutas vírgenes de Aysén, hasta los interminables fiordos, canales y ventisqueros patagónicos de Tierra del Fuego. En el desierto de Atacama, nos impresionamos con la inmensidad y su majestuoso silencio que guarda los secretos de la ancestral cultura atacameña, de la que aún encontramos vestigios de sus últimos habitantes como mudos testigos de antiguas ciudades fortaleza levantadas por estas culturas, las que se remontan a 11.000 años antes de Cristo, en donde la historia se combina con maravillosas manifestaciones de nuestra naturaleza. Saliendo de la altitud altiplánica del norte, viajamos hacia el sur y nos alejamos más de 4.000 kilómetros del continente por el Océano Pacífico, donde nos encontramos con la enigmática Isla de Pascua, lugar de culto a los guerreros, de civilizaciones extinguidas y vestigios de lo que alimentó la cultura de las razas polinésicas desde el año 865 después de Cristo y de quienes la habitan hasta nuestros días. Estoy en el medio de un jardín natural, en que están las plantas medicinales, que es el piripiri, planta medicinal. Está también miribaiji, está también el taro, que se come, también tiene su parte medicina, como está protegido. Entonces la familia que vive aquí tenía su plantación. Más allá tienen los plátanos, paltos, diferentes variedades de taro, porque aquí veo una sola, por ahí vi dos otros. O sea, tenían todo su jardín, todo lo que necesitaban para no salir de su casa. Su mundo submarino nos entrega una de las más hermosas manifestaciones de la naturaleza, permitiéndonos experimentar la sensación de nadar entre cientos de tiburones y a la vez ser parte de la danza armónica de cardúmenes de maítos y otra infinidad de variedades de peces, corales gigantes y las más diversas formas de vida. Otra isla que encierra mitos y leyendas es Robinson Crusoe, perteneciente al archipiélago de Juan Fernández, a 700 kilómetros frente a la costa central de Chile, lugar donde el mítico marino inglés Alexander Selkirk fue confinado el año 1704 y vivió en la más absoluta soledad por más de 4 años, y quien fuera fuente de inspiración del libro Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe años más tarde. ¿Ves los hoyos que están a ese lado? Estos hoyos correspondían a los soportes del húmero. Aquí los colocaban hacia acá, quedaba un palo, otro hacia acá. Y de aquí colgaban las hamacas, los coins. Y vivían pegados a la muralla. Igual los otros, ¿ven? ¿Te fijas? Ahora, para no salir a la intemperie, llegaban y tenían estas comunicaciones entre cuevas que correspondían a los dormitorios. Este es el conducto que une las dos cuevas, los dos dormitorios. La finalidad de esto era no salir a la intemperie, especialmente en épocas de invierno, que eran bastante lluviosas. ¿Qué es esto? Esto es el fogón o la cocina. En este lugar la gente se calentaba.
la gente merendaba en esta zona. El invierno es muy crudo en esta isla, por lo tanto, gran parte de esa época goteaba la cueva, goteaba por doquier. Si tú te das cuenta, en el piso hay unos hoyitos, y eso es donde la gota cae a diario. Se intentó, en ese túnel que se trató de hacer allá, comunicarla con la otra cueva. Este intento no prosperó. No así en la otra cueva, que sí logró una unión. Porque las cuevas en las entradas estaban tapadas con varas de luma, cueros de chivo y de lobo, a fin de evitar que pase el frío y la lluvia. Y hasta aquí llegó. Siguiendo nuestro recorrido unos 1000 kilómetros hacia el sur, nos adentramos en un mundo de lagos, ríos y volcanes, donde la naturaleza parece manifestarse con inusitada fuerza, donde la majestuosidad del paisaje y el encuentro cara a cara con la aventura, en donde la adrenalina y la necesidad de sentir nuevas experiencias forman parte de la vida cotidiana de quienes las habitan. Abundante pesca, bosques vírgenes y cañones que terminan coronados por gigantescas cascadas, colman el espíritu de aquellos aventureros, quienes año a año llegan a los diferentes lodges instalados en la zona y regresan a casa con la sensación de haber vivido una de las experiencias más fuertes y energizantes de sus vidas. El puma normalmente reconoce muy bien al hombre como enemigo y siempre le hace el quite, trata de no encontrarse con él. Si uno pregunta incluso a los campesinos que han vivido años y años en zonas cordilleranas, pregunta, ¿ha visto puma? La respuesta es una vez en mi vida, 2 veces en mi vida. Yo he salido y he viajado mucho, yo he visto 3 veces un puma. Y es en esos escasos ejemplares que también cazaban de día. Pero si me preguntas si he visto huellas, se ven en todas partes. Y tú vas a cualquier parque nacional chileno o vas a los cerros o a los bosques y si sabes reconocer la huella, en el barro o en el camino polvoriento vas a encontrar que hay pumas en casi todo Chile, bueno, salvo los lugares agrícolas o digamos en las ciudades. Los pumas de mayor tamaño vivían en la Patagonia, en zonas en que había harto guanaco, huemule y ñandú, porque tenían alimento, se alimentaban de especies grandes que había que ser corpulento para poder cazarlo. Y los pumas de la zona de Vicente Pérez Rosales eran todos pequeños, eran pumas de bosque adaptados a especies pequeñas. Sin embargo, en los últimos años, los pumas de mayor tamaño se están viendo en esa zona. Y eso se debe a que se ha introducido a esa zona el ciervo europeo y el jabalí. Y el jabalí es una especie que no corre rápido, pero se defiende muy bien, ¿ya? Y el puma igual ha aprendido a cazar a este nuevo alimento que antes no existía, y el ciervo también, un macho que tiene cornamenta, se puede defender, lo aprende. Pero Chile continúa hacia el sur. Al llegar a Chiloé, sus tierras comienzan a desmembrarse poco a poco, abriendo rutas marítimas que nos invitan a navegar por sus tranquilas aguas, adentrándonos en los interminables fiordos de la región de Aysén, los que a su paso nos van develando un amistoso pueblo, en donde los seres mitológicos, tales como el brujo y la pincoya, forman parte de su cultura por cientos de años. De la artesanía, aquí lo que más se llega, que identifica la isla es el trauco
y la pincoya. Y cuando a una persona le quieren hacer daño, le quieren hacer maldad, el brujo le hace mal, le da cualquier enfermedad. De repente uno se enferma de cualquier cosa y es porque algún vecino le cayó mal o amigo por ahí. El brujo se enoja por todo. Si usted lo trata bien, se enoja. Si lo trata mal, igual se enoja. Así que no hay cómo entenderlo. Lo que más preguntan es de la pincoya. Uno le explica, le dice que la pincoya cuando uno va a la pesca y lo ve de frente así que está tendidita en las piedrecitas en tierra, le va bien a uno. Y cuando lo ve de espalda así, según los antiguos dicen que le va mal. Bueno, dicen que en Quicaví, al frente de la isla de Mechuqui, es la cueva de los brujos, que se llama Quicaví. Y dicen que esta gente llevaba un registro como un libro, ¿ya? Y ese libro lo escribían con sangre. En vez de tinta, lo escribían con sangre, ¿ya? Y cada vez que nacía una persona que ellos pensaban que era un brujo, porque era como una secta así, de personas, lo registraban en ese librito. Y dicen que los jesuitas, hace unos 150 años atrás, puede ser más todavía, tuvieron en su poder el librito el registro de los brujos que iban naciendo en Quicaví. Aquí en la isla, de repente un vecino cae totalmente enfermo y no se sabe qué tiene, lo llevan al médico, no sabe qué es lo que tiene. Y lo llevan a una mache, la mache lo sana, pero lo llevan al hospital, no lo sana. ¿Por qué? Porque es un mal que le han dado. En veces no le da la siembra. Llega un brujo, le tira cualquier cosa a la siembra y no le da la siembra. Son tantas cosas que en la isla suceden que son realidades, no son mentiras. Porque el brujo existe, es real y eso no lo van a sacar de la isla. La zona del lago General Carrera se caracteriza por poseer un clima duro y por estar habitada por hombres fuertes, muchos de ellos buscando nuevos lugares para establecerse y otros, por herencia de sus padres, han permanecido hasta estos días habiendo vivido años de absoluto aislamiento. Lugar preferido por aventureros, de serpenteantes y poderosos ríos, de aguas esmeraldas y puentes colgantes, de valles, cordilleras y glaciares que guardan los secretos de generaciones de solitarios habitantes, de hombres y mujeres que han dejado labrada en la tierra una huella de valentía, corazón y amor por estas bellas pero indómitas tierras. Alcanzando las latitudes más australes del planeta, accedemos a los territorios dominados por hombres fuertes, que doblegaron la inclemencia del tiempo y donde las soledades se ven interrumpidas por los únicos animales capaces de sobrevivir en tan extremas condiciones climáticas. Aquí navegamos por rutas difíciles rumbo a Tierra del Fuego, donde el viento y las olas nos narran la historia de los Yámanas y Alacalufes, antiguas tribus indígenas que habitaron estas soledades durante miles de años. Los yaganes navegaban en unas canoas muy simples, muy pequeñas, muy frágiles, que eran canoas hechas de corteza. Durante el periodo de primavera normalmente sacaban la corteza del árbol joven de unos 60, 70 años, normalmente lengas o ñirres, y con ella tejían una especie de canoa muy simple que les permitía navegar por todos estos canales. Viajaban constantemente, se movían de un lugar a otro y llegaban a estas diferentes bahías durante parte de sus vidas. En ella acampaban, construían sus toldos o tipis, como les llaman en otros idiomas, y en ella transportaban sus alimentos y todo y comenzaban a comer al interior de sus chozas. Después de comer, lanzaban una serie de desperdicios, normalmente conchas de mejillones, choritos, cholgas, lapas y otras, hacia afuera de la choza. Cuando 11.000 años atrás los primeros cazadores, conocidos como tehuelches, se adentraron desde la pampa patagónica hacia los cordones andinos, divisaron a lo lejos una espectacular silueta de roca,
nieve y hielo que se proyectaba hacia el cielo emergiendo en medio de las nubes. A este gigante geológico lo llamaron Paine, que en lengua nativa significa azulado, quizás por el color que predomina en él al observarlo desde la lejanía. Hoy, cuando ya casi todos los rincones de la Tierra han sido recorridos por el hombre en su afán por descubrir y asentarse, volvemos los ojos hacia la montaña infinita y nos acercamos de nuevo al Paine, cual sigilosos cazadores. Pero hoy, en lugar de flechas o boleadoras, utilizamos la máquina fotográfica en la captura del paisaje, en la silueta de un hermoso animal o bien en nuestro encuentro con el viento. El parque ofrece múltiples actividades que se pueden realizar en él y tener la posibilidad de navegar en kayak por el lado Grey, recorriendo los témpanos que flotan tranquilos cercanos a la orilla, es toda una experiencia. Las embarcaciones que usamos, los kayaks, son kayaks de mar, bastante estables. Los equipos que utilizamos son equipos que dan seguridad en estas condiciones climáticas. Lo que más llama la atención es lo impactante que es estar en una embarcación que se ve bastante frágil por su tamaño y llegar a masas de hielo tan grandes como son los témpanos, que desde el kayak se dimensionan mucho más grande de lo que uno puede ver, poder llegar a tocarlos, de repente ver esos colores azules que impactan. O sea, es una experiencia inolvidable para cualquier persona. Llegar a los témpanos en un kayak es toda una aventura. Yo creo que este lugar es único para hacer ese tipo de excursiones, sobre todo para acercarse de esta manera a los témpanos. No conozco, pero no creo que haya otro lugar tan accesible hacia ellos. Entonces yo creo que lo hacen bastante especial este lugar. Mientras existan lugares protegidos como el Paine, aún tendremos esperanza de que los hijos de nuestros hijos puedan contemplar y comprender lo más importante de lo importante. La naturaleza tal cual fue creada, funcionando en perfecto equilibrio, mientras con cada amanecer el cóndor planeará macizo por la corriente de aire, mientras en los valles encerrados por montañas de roca cristalina, el zorro y el puma, eternos cazadores, iniciarán una nueva jornada en la aventura de la vida.